lo Claro, que te genera vos parar. sí, hoy vamos a mencionar las fórmulas que funcionan hoy, sí, pero también lo que queremos que se lleven los que están escuchando esto y son los dueños de una clínica, que no importan las fórmulas que funcionen hoy, importa cómo hay que pensar las cosas para que funcionen Exacto, siempre. Ese exacto. es el conocimiento más duradero. Acá no hay nada para tomarse a nivel personal. No estamos en contra de ninguna marca, de ningún branding, de ningún posicionamiento, de ninguna cuestión conceptual que haya detrás de la marca. Todo lo contrario, apoyamos y apalancamos eso. Pero si no tenemos claras las prioridades, no nos vamos a poder poner de acuerdo en una estrategia. Entonces, tener en cuenta eso, la estrategia a corto plazo tiene que ser la prioridad número uno. Primero tenés que tener un sistema que vos prendés un anuncio y te trae pacientes. Y tenés que estar bien, o sea, tu clínica tiene que estar bien, tiene que dejarte dinero. Y después te podés preocupar por el posicionamiento. Bueno, Juli, ¿cómo andás? Acá empezamos el segundo programa. Sería, vamos a decirle programa o episodio. No sé bien, entiendo que va para todos los públicos, sería lo Un mismo. episodio, sí, sí. Bien, 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 bien. Bueno, primero, siempre, bueno, presentarnos de cero, no todos los episodios, pero sí por ahí en un principio para que siempre nos reconozcan y que estamos hablando, bueno, en esto un poco de negocios, pero en general, sobre todo en marketing y ventas dentro del rubro de médicos y clínicas, ¿no? En general. Sí, nuestra misión es esa, en el producto que tenemos hoy con la agencia, ayudar a las clínicas a que la adquisición de pacientes sea algo simple. Bien, bien, impecable. Bueno, igual primero, si te parece, contarnos un poco cómo estuvo tu semana en general. Mejor que la anterior, pero peor que la próxima que voy a estar de vacaciones. Así que no, bien, bien. Fue una, Bien, fue una gran semana. bien, No, fue una gran semana, sí. Estuvimos trabajando con varios clientes, armando estrategias, así que estuvo divertida. ¿La bien, tuya? me alegro. ¿Tuviste viendo el Bien, podcast nuestro propio? a mí, claro, sí, lo que me pasó esta semana puntualmente fue, o sea, como agregado, ¿no? Saliendo de la rutina un poco, esto de empezar a grabar, obviamente que para a mí me costó un montón, hay mucha gente que por ahí ya te va a ubicar de antemano porque los anuncios nuestros ya corre tu cara, tenés como un poquito más de cancha y comodidad, a mí me cuesta una barbaridad El pelado de y las salir me clínicas. costó exactamente, y a mí me cuesta un poco más. Eh, y a eso le sumo, bueno, que ahí en esto de los dos creo que somos, no obsesivos, pero sí perfeccionistas o querer hacer las cosas relativamente bien. Y, y como agregado allá lo que tenemos como un flujo de trabajo organizado y demás, le sumé esta cuestión de, claro, empecé a escuchar los podcasts, vi lo que grabamos la primera vez. Y empezás a ver todo lo que haces mal que a ver, y nosotros siempre lo charlábamos, ¿no? Y sobre todo asesoramos muchas veces por ahí más a emprendedores en general, viste, cuando te preguntan, bueno, qué idea, qué hacer, qué no hacer, y siempre decimos lo mismo, bueno, salí, o sea, hacer un producto mínimo variable, mínimo viable, o lo que sea, pero que sea algo chico y que salgas y no importa las trabas, ni que no sea perfecto, ni nada, y Sí, salí, rompe el pero claro, cero. claro, romper el cero, es un poco la idea, y sostenerlo, y de vuelta me di cuenta que tengo desde latiguillos, muletillas, no sé, creo que la mitad del podcast estaba con la cabeza así de costado, como si me pesara. Que Yo hay no lo una, vi. obviamente que Tengo que confesarlo, yo no lo vi. Y no todavía no sé lo si, no viste. sé si lo quiero ver, lo No sé si lo tendría que vas a ver. decir, sí, sí. Sería profesional que lo viese, ¿no? ¿Qué feedback me Sí, podés no, a dar? ver, no, a ver, y obviamente que siempre en estas cuestiones hay un principio de testeo que lo probamos con gente allegada y algunas personas de la agencia, otros médicos, ¿viste? Para tener un poco de feedback. Creo que nos tenemos que quedar un poco con eso, pues si no también entras en un loop que por ahí no querés salir nunca buscando esa perfección o esa cuestión. Ya, Pero nada, estuve como ya, bastante con ese tema. ya inspiramos a alguien, Romy, nuestra clienta de la clínica, que tiene clínica en Argentina y clínica en Mallorca. El otro día ¿Qué le quiere poner? dije, me tengo que ir a... No, le digo, empecé a grabar un podcast. Y me dice, ¿para qué?
Y es una buena pregunta. Y cuando le terminé de explicar para qué, me dijo, yo debería grabar un podcast. Bueno, eso Sí, hay que ver. es loco. Claro, a ver, ahora por ahí pasamos a un poco a lo que vamos a hablar hoy, pero, pero bueno, cuando entras en este submundo, porque es como todo, son estrategias distintas, son plataformas distintas, son canales, hay que entenderlos, hay que saber cómo funcionan. Nosotros somos principiantes en esto, tratamos de que sea orgánico, que sea entretenido y que lo podamos sostener. Pero bueno, escuchando gente que se dedica a potenciar marcas o empresas a través de podcast, que fue uno que te pasé de, de un podcast de unas personas que hablan bastante de marketing en general y habían invitado a, a un profesional de esto y comentaba que en Estados Unidos, sobre todo en el mercado de Miami, eh, no paran de aparecer podcasts nuevos de nichos, de personas que se dedican exclusivamente a resolver un problema específico y que, y que se van anichando en eso y como claro, como nos pasa a nosotros, cuando te vas anichando vas entendiendo muchas más cuestiones, vas viendo qué procesos se replican, vas viendo cómo mejorarlos, te metes en distintas partes de esa solución para que sea lo más integral posible en todas esas etapas y cómo un podcast te puede ayudar muchísimo para encontrar a esa gente, porque, de vuelta, es un contenido más largo, más allá de que a alguien le puede llegar un reel o alguna cuestión más corta. En general estamos hablando de contenido más largo que se consume en otro momento. No sé, yo por ejemplo escucho mucho podcast cuando estoy en tiempos, en baches libres, haciendo quehaceres de la casa, en la ducha, en el auto sobre todo este, que estás como permeable, estás tranquilo, es tu momento, te lo regalás, es como un poco de hacer algo entretenido, pero que a la vez te va a sumar. Claro. Por eso me parece que es algo lindo, pero de vuelta, retomando, es una estrategia que para mí, por lo menos, creo que en esto coincidimos, es una estrategia a mediano y largo plazo, o sea, porque es una construcción, el crecimiento es muy orgánico, es de recomendaciones, te tiene que entender lo que querés comunicar, tenés que ir también pidiendo feedback, adaptarte un poco a lo que también tu público te va pidiendo. Por eso también vamos a pedir, viste, que nos pregunten, que busquen a ver cuál es el tema que les parece que quieran profundizar. Y nada, en ese camino, por eso nosotros decidimos un poco hacer esto. ¿Por qué? Pero, claro, el por qué en realidad es, ¿por qué Claro, ¿por hacemos qué lo algo que sea a hacemos? mediano y largo plazo? Y creo que en realidad, no sé si es la respuesta directa, pero primero el por qué es porque ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer a corto plazo, ¿no? Que es cómo Claro. nosotros nos vendemos a nosotros y por eso nosotros también nos encargamos puntualmente en un principio de la estrategia a corto plazo de nuestros clientes. Y Eso es un acá tema, viene, porque, claro, es lo que hablaba con Romy el otro día. A ver, ¿está bien que Romy tenga un podcast? Yo creo que sí, porque ella ya está trabajando con nosotros hace un montón de años y tiene un sistema súper escalable. Ella sabe que pone, qué sé yo, 2.000 euros y sabe exactamente cuánto va a facturar en nuevos pacientes. Entonces, el sistema predecible de adquisición de clientes de pacientes con ads ya lo tiene totalmente bien, o sea, lo tiene totalmente ajustado y funcionando. Ahora, debería o le vendría bien hacer un podcast. Yo creo que sí, o sea, en una etapa en donde ya tenés ajustada la adquisición de clientes o de pacientes en el caso de las clínicas, y bueno, ahí sí podés preocuparte un poco por el posicionamiento. Ahora, pero eso es lo loco. O sea, a veces es como que muchos clientes se preocupan, o por lo que nosotros vemos, por el posicionamiento antes de preocuparse por adquirir pacientes. Que igual claro, entiendo el razonamiento, porque por ahí dicen, bueno, pero entonces si no estoy posicionado, ¿cómo voy a adquirir pacientes? Es como, bueno, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Y en el caso del huevo y la gallina creo que no se sabe, pero en el caso este nosotros podríamos contestar la pregunta y les podríamos decir, mirá, o sea, primero tenés que tener un sistema que vos prendés un anuncio y te trae pacientes.
y tenés que estar bien. O sea, tu clínica tiene que estar bien, tiene que dejarte dinero. Y después te podés preocupar por el posicionamiento. Total. El tema es que, y nos pasa con todos los rubros, ¿no? Esto, hay un Sí, sesgo en cuanto al posicionamiento o un poco al branding, de ver cómo es, cuál es la cuestión estética, cómo es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero, cómo mi marca tiene que estar involucrada en cada posteo orgánico, bla, 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 que está ok y está buenísimo, pero hay que entender que esto se le requiere tiempo. Entonces, si requiere tiempo, el tiempo es una variable que nos interpela a todos y sobre todo a los que somos dueños porque te complejiza y hay que entender que ese tiempo bien invertido tiene un retorno. Y si yo estoy poniendo un tiempo invertido en algo que no sé exactamente ese retorno, cuando tengo un porcentaje de accionables para hacer y para dedicarle tiempo, que probablemente encuentre esa matemática de qué retorno me está dando, y primero vayamos ahí. Después vemos el resto, después vemos el posicionamiento, porque aparte, ¿para qué buscas posicionarte si tenés, no sé, 2.000 seguidores? O hay algunos que tienen 500, no menos. Pero es el árbol que cae en el bosque. O sea, si nadie lo va a escuchar, nadie va a saber. O sea, no interesa tanto. Por eso creo que esa cuestión que muchas veces, a ver, y esto me parece que es algo a aclarar a nivel conceptual y que quede para todos los episodios y que creo que cada vez que lo hablamos se tiene que entender. Acá no hay nada para tomarse a nivel personal. No estamos en contra de ninguna marca, de ningún branding, de ningún posicionamiento, de ninguna cuestión conceptual que haya detrás de la marca. Todo lo contrario, apoyamos y apalancamos eso. Pero si no tenemos claras las prioridades, no nos vamos a poder poner de acuerdo en una estrategia. Entonces, tener en cuenta eso, la estrategia a corto plazo tiene que ser la prioridad número uno. Después, lo que es mediano y largo plazo es cuando esto ya funciona, cuando ya lo auditas una vez cada X cantidad de tiempo, cuando cada vez te demanda menos tiempo, y vos tenés esa otra variable para alimentar, que es la de contenido y demás, para tener esta cuestión a largo plazo, que para mí es súper necesaria, pero en otro momento, ¿ok? En otro momento. Ya escalaste, ya subiste, ya tenés ordenada la adquisición. Buenísimo. Empezamos a posicionar la marca personal. Para mí igual Romy es un caso excepcional, está muy bueno porque fuera de la expertise técnica que tiene como médica, eh, en todo el arco de la estética, es una gran oradora, es una gran empresaria, o sea, maneja todas las variables del negocio. Bueno, además creo que o sea, hace presentaciones como speaker en eventos Ese grandes. speaker de algunas marcas Bueno, que por no eso, a podemos ver, en nombrar. ese caso puntual, si nosotros estamos hablando de que la clínica funciona bien, viene con una adquisición saludable y bueno, probablemente apalanque esa brecha que vos no llegás a escalar solamente haciendo una estrategia de corto plazo. El corto plazo tiene que funcionar lo más rápido posible y que dé resultados lo antes posible. Lo otro Bien. tarda. Por eso también, y acá creo que cualquiera que nos escuche del rubro del servicio ya de marketing, eh, Quiero hacer una aclaración, porque es como que les estamos diciendo qué no hay que hacer y cuando lo escuchen van mm, a decir, y pero estos flacos me están diciendo que no tengo que hacer un podcast, que no me tengo que preocupar por el posicionamiento, pero no me están diciendo que sí tengo que hacer. total. Bueno, Bueno, tranqui. ahora Ahora vamos a ir vamos a a hablar eso. de... Sí, 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 porque si no queda... Igual no está mal tenerlo claro, porque a ver, son las cosas que más Sí, vemos en un principio. Y de vuelta, ¿cuántas veces nos habrá pasado? Y esto es indiferente del rubro, que nos pidan seguidores de Instagram, campañas de Follow Me Ads o de alcance, interacción, lo que sea, para tener más seguidores, que quieren tener su marca súper cuidada, que el contenido tiene que ser de esta manera, X o Y, eh, y cuando te están pidiendo eso, después cuando volvés a tener una reunión, te están pidiendo resultados y ventas. Bueno, no, pará. Esto no es exclusivamente para obtener resultados o ventas, es posicionamiento, es otra cosa, es distinto. sí, Entonces, por eso, eso, pero eso pará, es lo pero más ¿por qué? importante. Claro, pero ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos las clínicas son empresas
chicas que están facturando entre 15.000 y 30.000 dólares por mes. Entonces, a ese nivel no te puedes preocupar por el posicionamiento, porque lo que necesitas es preocuparte por el dinero, o sea, porque entre más dinero por escalar el negocio. Entonces, por eso primero viene el sistema. O sea, si vos estás haciendo, no sé, 10 millones de dólares por año como facturación, bueno, y ahí está bien. Preocupate por el posicionamiento, preocupate por el branding, apostá en el Sí, de hecho mediano, hay largo plazo. a ver, hay servicios que nosotros no ofrecemos, que sí trabajamos con agencias que son buenísimas, como por ejemplo el SEO, que hasta el mismo, nuestro propio partner nos dice, no, además chicos, yo necesito que sea una empresa que ya esté vendiendo porque el SEO, todo el posicionamiento orgánico en plataformas como Google y demás, es algo que se ve en el mediano o largo plazo. Entonces, si a mí me contrata alguien para hacer SEO y me pide un resultado de los 2, 3 meses, y estoy frito porque no va a haber, no va a haber resultado alguno que vos puedas dar. Pero bueno, es un poco como cuando llegan a una agencia de marketing X, nosotros porque bueno, para trabajar con nosotros nos ponemos de acuerdo antes. Pero si vemos al Ambition de hace 6 años, 7 años, 8 años, eh, que obviamente por cuestiones de aprendizaje, de que estamos saliendo, lo que sea, que agarrás lo que puedas y tratás de dar resultados como puedes, cuántas veces nos pedían más seguidores, anuncios de X o Y, o se ponen, a ver, No me muchos gusta el dueños que anuncio, no me gusta el no me anuncio. gusta el anuncio y ni Esa siquiera es lo prueban. buenísima. Esa es buenísima. ¿Cómo no podés tener tanta subjetividad cargada? Pero porque va en contra del negocio. O sea, vos no podés decirle a una agencia que se está encargando y que está viendo constantemente hábitos de consumo de distintos targets en este universo que te recomiende algo y vos no lo quieras ni probar, siendo el profesional que quieras de la expertise que vos quieras, y decir, no, no, porque para mí va a funcionar más esto. Bueno, no, mínimo un testeo A/B, mínimo, para empezar a hablar. Y que después, si realmente funciona mejor lo mío, bueno, que se respete y que vaya por ese lado. Pero de vuelta, pedir resultados cuando vos pedís posicionamiento o seguidores, y no, hay que ponernos de acuerdo. ¿Querés resultados? Y ahí es cuando, por eso, y acá te voy a dar pie a vos, que sos el que más claro la tiene. Bueno, si tengo que hacer anuncios, por ejemplo, bueno, hay una estructura que seguir, hay una cuestión a implementar de que diga, bueno, los primeros segundos tiene que tener esta cuestión, cuáles performan mejor y peor, Sí, qué significa el stop scrolling. Bueno, nada, un sí, sí, cúmulo de sí. conceptos que Sí, por ahí por estaría supuesto. bueno aclarar. Bien, bueno, vamos a eso. A ver, lo primero que hay que entender es que cuando vos corres anuncios, básicamente es como en Estados Unidos los marketers le dicen vamos a comprar eyeballs, o sea, vamos a comprar globos oculares Luego que sobre- vean nuestra publicidad. O sea que básicamente con los anuncios vos tenés el beneficio de ser... es un pay for win, son vos que sos del mundo del gaming, los jueguitos en Sí. donde pagás por ganar. Bueno, básicamente esos son los anuncios, o sea, es un pay for win en donde vos básicamente pagás tu propia fama. Entonces, no importa que tengas 100 seguidores bueno, muy poquitos seguidores, si vos pagás anuncios, el alcance está garantizado. ¿Bien? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hay que entender? Que si bien el alcance está garantizado, el resultado no está garantizado. Entonces, vos podés mostrar un anuncio 1 millón de veces y puede que te vaya muy bien y que te escriban un montón de personas para realizarse tratamientos en tu clínica. O puede que muestres un anuncio 1 millón de veces y no pase absolutamente nada. ¿El anuncio se mostró? Sí. ¿Generó impacto? No. Bueno, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para hacer rendir la inversión publicitaria? Porque lo cierto es que vos, una vez que le das el dinero a Zuckerberg para que muestre los anuncios, es como que, bueno, ya está, el dinero ya lo tiene Meta y los anuncios ya se mostraron. Entonces, en primer lugar, los anuncios tienen que tener una estructura. Si vos tenés una clínica y tus anuncios son placas estáticas que muestran una foto de una máquina y el nombre del tratamiento y el precio y unos pocos beneficios, y bueno, eso no va a funcionar. Hoy no está funcionando. Hoy no está funcionando. Puede haber Hacer el paréntesis. funcionado, sí, a ver. Claro,
el paréntesis es esto, cuando decimos hoy es literal. O sea, no estamos hablando de una cuestión metafórica. No, no, no. Hay que entender que cuando se habla de hoy es un paraguas de muy poco tiempo, porque por ahí lo vemos dentro de un mes o de 15 días y ya cambia, puede durar 6 meses, puede durar 6 meses. Pero el stop scrolling depende de lo que está pasando en las mismas plataformas. O sea, lo Claro, que te genera a vos parar. sí, hoy vamos a mencionar las fórmulas que funcionan hoy, sí, pero también lo que queremos que se lleven los que están escuchando esto y son los dueños de una clínica, que no importan las fórmulas que funcionen hoy, importa cómo hay que pensar las cosas para que funcionen Exacto, siempre. Ese exacto. es el conocimiento más duradero. A ver, ¿qué funciona hoy? Hoy funcionan los videos y funcionan que en los videos vos veas a una persona, generalmente el médico, hablando sobre un tratamiento. Funciona que la persona escuche y funciona la información transmitida por un ser humano que te mira a los ojos, obviamente el que graba el anuncio mira a la cámara, eh, y que te dé la información de cierta manera. ¿Qué es lo que hay que entender? Que nosotros estamos constantemente, si uno analiza su propio comportamiento con las redes sociales, estás constantemente scrolleando para buscar un estímulo. E ignoramos el 90% de los contenidos que se ponen frente a nuestros ojos. Entonces, hay que entender que la gente va a hacer eso para entender cómo no ser ignorados y cómo generar esto que decís, Pipi, el scroll stopper. ¿Qué es el scroll stopper? Bueno, básicamente eso que hace que dejes de scrollear. Hay contenidos que hacen que dejes de scrollear. Esa pieza siempre tiene que estar adelante del contenido. Y generalmente, a la hora de vender medicina, estética sobre todo, ese scroll stopper es el punto de dolor. El punto de Bien, dolor. perfecto. Y eso tiene que Eh, ver con el arte de el copywriting, que ahora vamos a hablar un poquito. Bien, no te quiero interrumpir, No, 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 pero interrumpime. justo me vino a la cabeza porque creo que con esto o sea, van a ¿Se me sentirse escucha bien? identificados. Perdón, este Sí, sí, te micrófono escucho bien. está... No, no se escucha bien. Va, creo que sí. No, les cuento, porque esto me parece que a muchos les va a resonar, porque justo, a ver, en este último, ya igual quedó viejo, imagínense lo rápido que pasa esto, pero hará un mes atrás, ¿no? O un tiempito atrás, como stop scroller, en muchas marcas y empresas se utilizaban estos cuestión de caída o de video De de un formato de accidente. viralizable de un accidente que después Sí. aparecía con las remeras, con la ropa o con lo que sea. Entonces, ese es el ejemplo vivo de hoy de algo de tendencia que se puede utilizar. Después está en entender que no es todo para todos y que no hay que subirse a todas las tendencias, porque nos pasó con un cliente, que no me acuerdo si era del rubro jurídico, que quería utilizar algo de esto. Y la realidad es que, como asesoramos en todos los puntos, después estará la discusión si existe o no la mala publicidad, que ahí eso va a ser algo que va a sobrevivir durante los tiempos y no nos vamos a poner de acuerdo. Yo soy de la teoría de que sí existe la mala publicidad, o sea, no me parece que a cualquier costo hay que tener Atención. atención total. De hecho, a ver, que si sos estratégico después lo puedes dar vuelta, sí, pero si sos gigante. Si sos chico, probablemente se quede ese resabio ahí. Pero entendiendo profesionales de cuestiones delicadas, como pueden ser abogados, médicos, ingenieros, o sea, en el rubro de la construcción, yo no quiero ver ni al dueño, ni a un empleado, ni a nadie de una constructora haciendo un chiste, porque O si un estoy bailecito. confiando, claro, si estoy confiando ahorros y demás, o sea, también hay que pensar en el buyer persona, ¿no? En el perfil de la persona que va a decidir ese consumo, esa compra. Por eso hay que armar una estrategia de que vaya por todas estas áreas para que tenga sentido y que realmente apalanque en el corto, mediano y largo. Fíjate cómo están encastrando ahora de golpe, vamos hablando y de golpe tiene que empezar a tener sentido el corto, el mediano y el largo. El tono, a la persona que apuntamos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos. No todo sirve para todo,
¿ok? Porque esto de subirse a las tendencias es algo que nos pasa demasiado frecuente. ¿Que hay veces que sirve? Sí. ¿Es lindo cuando tenés un viralizable, o sea, un contenido que se viralizó? Sí, pero de vuelta, los viralizables, o sea, me encantaría tener un gráfico acá, ¿no? Pero es como una subida en un gráfico de la bolsa. O sea, después se te o sea, puede destruirse, pero si vos tenés una estrategia marcada, probablemente con el viralizable encontrás mesetas que están un par de puntos más arriba de lo que ya venías haciendo. Pero bueno, nada, no quería dejar de mencionarlo porque está un poco ahora todavía en la voz de clientes y no clientes, entiendo. Exacto. Sí, sí. Bueno, volviendo, o sea, el hook, el scroll stopper, o los primeros 3 segundos de video, vamos a decirle, lo primero que vos le mostrás a la audiencia es lo que hace que la audiencia siga consumiendo tu mensaje o no. A ver, lo que hay que entender es que cada segundo de un anuncio vende el segundo siguiente, porque esto es una competencia por la atención. Luis decía que cuando vos escribís el titular, ya te gastaste el 80% del presupuesto publicitario. En ese momento, el titular, bueno, era lo más grande del anuncio, obviamente, y es comparable con los primeros 3 segundos. Entonces vos le pones $1000 a un anuncio en Meta para que se muestre y se va a mostrar un montón, pero una vez que vos pensaste el hook y bueno, ya te gastaste $800. Porque si el hook es malo, no van a seguir viendo el resto del video, porque es nuestro comportamiento. O sea, estamos todo el tiempo, tac, 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 necesito estímulos. ¿Y cuando freno? Y cuando algo me interpela, me llama la atención. Hay una forma de decirle a los scroll stoppers y a los hooks que la tira siempre Hormozzi. Él les dice call outs. Que call outs es como básicamente etiquetar a alguien. ¿Bien? Entonces, uno tiene que pensar en 3 segundos, ese es el límite, la característica principal de tu audiencia. Y de esa manera vos le llamás la atención a la persona. Generalmente con una pregunta, como por ejemplo, no sé, vamos al caso de la medicina estética. Vamos, qué sé yo. En mi caso, a ver, ¿te molesta ser calvo? Entonces, si yo que soy calvo, si me molestara, no es mi Te caso, quedas. yo creo que me queda pintado. O si me molestara yo me quedaría viendo, ¿entendés? Bueno, Porque primero que me pegó en el punto de dolor, segundo que, o no sé, qué sé yo, cualquier cosa, ¿te molesta la grasa abdominal? Esa es una típica. Y también hay que tener cuidado porque cuando algo ya se quema y vos ves que todos tus competidores, a ver, hay un tema en el tema, o sea, los negocios de medicina estética son negocios locales, no son negocios nacionales. Un centro, una clínica le vende a la población de la ciudad en donde está ubicada. Entonces, los dueños de las clínicas tienen que ver qué anuncios están haciendo sus competidores. Hay una forma de verlo, que es el Ads Library. Y hay que tener cuidado porque los callouts suelen quemarse. O sea, el de te molesta la grasa total. abdominal no lo usen ya directamente, ya se lo decimos nosotros porque está recontra quemado. Y por otro lado, lo que yo siempre digo es que el copy no tiene que tener ningún tipo de piedad con los puntos de dolor, porque el principal motor de la compra es el dolor. O sea, si vos no pensás que tenés un problema, no invertís en solucionarlo. Entonces, o infligís el suficiente dolor como para que la persona pague por el tratamiento, o pagar le va a doler más que el supuesto problema. Entonces, hay que ser muy profundo con el copy porque muchos se quedan en la superficie de los puntos de dolor y eso es no entender a tu cliente, porque si vos querés ayudar a tu cliente o a tu paciente a resolver un problema, vos sabés que a nadie le molesta la grasa abdominal, en verdad. O Total. sea, lo que Sí, te molesta son las sí, tiene que ser consecuencias demasiado. sociales, son un montón de cosas. Entonces, Sí, son las inseguridades, son otras es cuestiones. profundizar, es profundizar. Y lo loco es que los médicos esto lo recontra saben, pero yo no veo que lo usen en los anuncios. Y eso es lo llamativo, porque cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, dueños de clínicas, y les preguntamos qué siente el paciente,
que se realice este tratamiento, por qué se lo realiza, te pueden hablar horas. Ahora, en los anuncios dicen la misma pavada que dicen todos, que no le llama la Sí, atención a sí, nadie. a nadie. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa ahí? Que vos lo decías hoy mencionando lo de Ogilvy, que la gente probablemente no sepa quién es Ogilvy si lo buscan. Bueno, hoy por Ahí hoy es va, una, sí, claro, es. pasó a ser una de las agencias de publicidad más grandes Sí, el del Mick Jagger de la mundo. publicidad. Exacto. Pero ahí, o sea, y esto va a ser doloroso para los médicos, pero me gustaría que se lo queden para muchos, que no vean tanto Grey's Anatomy, Emergencias, los más grandes, Scrubs, no sé, hay 200 series de médicos y de cirujanos y que miren más Mad Men, que entiendan por dónde va esta cuestión. No le toqué Divirtiéndose. Grey's Anatomy a un médico, no le toqué Grey's Anatomy a un médico. Pero me parece lo más doloroso, o sea, para que se entienda. Mira, ustedes son médicos, todos miran Grey's Anatomy. Miren un poco de Mad Men para apalancar el resto. Es como decir, bueno, los médicos todos se dedican a hacer medicina. ¿Cómo salís a competir? Y hablemos un poquito de negocios. Eso es lo que digo, Saquémonos el vendaje. Es que eso en es lo realidad que estás digo, diciendo eso lo es lo mismo, que digo en los anuncios. O sea, están, es están que en por un eso. booming market. Si vos te dedicás a la medicina estética, estás escuchando esto, vos sabés que hay decenas de centros nuevos que van a abrir este año en tu ciudad. ¿Cómo competís? Tenés que estar más adelante que tu competencia en los métodos de adquisición de pacientes. Y me parece que hay algo muy sano, pero llevarlo a conciencia amerita, que es esta cuestión que si sos profesional y sos un apasionado por lo que haces, probablemente constantemente te estés capacitando y buscando cierto grado de excelencia en anichándote con alguna especialidad muy, muy específica, pero, y esto pasa por otro lado, no exclusivamente a los médicos, sino a cualquier dueño de negocio, emprendimiento y demás, porque fíjate que pasa mucho con los dueños de gimnasio que son profesores de gimnasio, con dueños, no sé, con un estudio contable, un estudio jurídico, que se especifican y que son, realmente son cracks, o sea, y avalados por títulos y demás. Ahora, sepan que salir de su zona de confort no es ir a un MBA, a un PhD, a un postdoctorado. No, Sí, como no, vemos salir nosotros, de las... nuestros compañeros nosotros Sí, de participamos un de una montón junta de de... agencias y nuestros compañeros son cracks de la publicidad. Total, y les Es cuesta por eso. ahí, o sea, y esto creo que lo vimos en su momento cuando estábamos empezando, nosotros somos de La Plata, de la ciudad de La Plata, y cuando nos juntamos con otras agencias nos pasaba que muchos dueños son diseñadores gráficos o vienen de la publicidad exclusivamente o más de lo creativo. No que nosotros no, porque yo también vengo de ese lado, pero a mí, bueno, tenerte a vos como socio y estar en Argentina y querer realmente que nos vaya bien y querer crecer y querer que las personas que trabajen con vos tengan una posibilidad de crecer y que profesionalmente sea mejor, no solo a nivel económico, que obviamente lo buscas pues es el indicador que es más indiscutible, sino también que puedan hacer carreras. Son cosas que llevan mucha complejidad en un ecosistema como el nuestro. Y bueno, claramente yo me tuve que sacar el vendaje de hablar de querer hacer cosas lindas y querer hacer, no sé, cambiar el mundo desde el lugar de la publicidad o la comunicación. Tengo ese motor, quiero Sí, hacerlo. vamos a lo que Ahora, funciona. claro, pero primero hay que ir a lo que funciona. Y hay cuestiones matemáticas que hay que respetarlas, hay que sacarnos ciertas cuestiones de la cabeza. Que eso para mí le pasa a la gran mayoría de los profesionales dentro de sus nichos. Si a mí me preguntas si querés que realmente te vaya bien, bueno, una parte de tu foco va a tener que estar puesto en esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la gasolina, si la nafta de tu negocio es el dinero, bueno, vos claramente tenés que tener claro cuánto te ingresa, cómo querés que te ingrese, ¿Y cómo hacer más? eh, cómo hacer más. Pero nosotros cuando nos reunimos con los distintos dueños, hay muchos que no tienen ni siquiera en claro sus propios números. No, no, Bueno, no, o no, es terrible. asóciense a alguien, o busquen algún profesional mucho más, con una cabeza más financiera, más económica, y sobre todo más comercial, ¿no? Para entender eso. Porque si no, solamente se van a quedar en la queja, van a tener esta cuestión de regocijo por ser speaker o por ir a hablar a algún lado,
o pasa mucho en No, el y son ambiente excelentes. A ver, son de la excelentes en lo que investigación. hacen. Son excelentes, no importa. Porque Ahora, tenemos después, clientes que llevan años, que están facturando $15.000 y no tienen ni idea de cómo captar un nuevo paciente. Entonces eso quiere decir que esos $15.000 que ingresan de forma constante cada mes se deben a su talento y a que durante años estuvieron cosechando y sembrando una base de pacientes que son lo que nosotros llamamos la reincidencia. Son los pacientes que te vuelven a elegir. Y por otro lado, los referidos, que son amigos o conocidos de esa reincidencia. Pero es un peligro terrible a nivel negocio no saber de dónde van a venir tus próximos 10 pacientes, 100 pacientes y no saber cómo generarlos si los necesitaras. total. Pero bueno, fíjate que, como dijimos al principio, buscas posicionamiento, no pidas ventas. Si vos, yo no digo que dejen de especializarse porque claramente ahí hay una brecha. Ahora, no te quejes que tu negocio no te está dando dinero si no estás poniendo el foco en cómo generarlo. No tiene sentido, estás perdiendo energía, estás perdiendo el foco, va por otro lugar. Y hay que tener mucho cuidado en todos los rubros donde el ego toma un poco control de la situación. En compararse, bueno, ahí hay ciertos puntos que por ahí es más de otro tipo de consultoría, pero creo que hay que tenerlo muy claro, sobre todo por el enfoque, por cómo se diluye la energía cuando estamos mal enfocados, y el Sí, el ego ahí ego es un no te monstruo que come permite energía. absorber conocimiento. Es terrible, creo que pasa muchísimo, y nada, hay que tratar de erradicarlo de la mejor manera. Por eso siempre recomiendo esto, ¿no? De tener mesas de trabajo complementarias y que haya humildad genuina, no de libreto, porque eso es lo que termina generando los resultados. Pero bueno, como para ir dando un cierre, pues si no nos vamos a estirar bastante más, yo dejaría los temas, si te parece, para la que viene. Que nos quedó ahí una cuestión grande porque ¿Cuánto no vamos? vamos a Pará, llegar a ¿cuánto verlo vamos? hoy, ¿Cuánto vamos? casi 40 minutos. Entonces, Bueno, pará, termino, o sea, ¿puedo dar la estructura del anuncio? La estructura ganadora. dale estructura y Vamos, que hacemos se el lleven cierre. ese caramelito, sí, sí. A ver, ¿qué hacemos? ¿Y qué está funcionando hoy? Bueno, primero le llamo la atención, o sea, el hook, el call out, como quieran llamarle, algo que haga que el avatar. Generalmente, si se lo ponen a pensar, la medicina estética se vende por una cuestión situacional, como por ejemplo dije, la grasa abdominal. La grasa abdominal no, o sea, es una situación por la cual está atravesando el potencial paciente. Entonces, la forma de hacer que la persona frene es nombrar esa situación. Ese es el call out. Y después tienen que venir sí o sí los puntos de dolor. Bueno, ¿cuáles son todas esas dolencias que genera el problema en sí, por el cual se detuvieron a ver el anuncio? Y después hay que ir al optimismo, que el optimismo básicamente es, existe una solución. Existen diferentes tipos de soluciones con diferentes beneficios y diferentes puntos en contra. Obviamente lo que hay que hacer es hablar de los beneficios. Y finalmente, que yo veo muchos anuncios que digo, mirá qué bien que llevaron este anuncio y lo terminaron mal. Una vez que lograron que la persona vea todo el anuncio, a ver, tienen que entender algo. Es más probable que la gente haga lo que ustedes quieren que haga si se lo piden. ¿Bien? Es más Ok. probable que la gente haga lo que ustedes quieren que haga si se lo piden. Entonces, al final del anuncio hay que pedir específicamente lo que ustedes quieren y así tiene que terminar el anuncio. Y eso se llama call to action, que básicamente es el llamado a la acción, en donde ustedes pueden decir, por ejemplo, cliqué acá abajo de este anuncio y envíame un mensaje para reservar un turno. Y ahí se termina el anuncio. Y yo veo anuncios que están buenísimos y no los terminan así, y entonces el público no tiene en claro qué tiene que hacer después de ver ese anuncio. Entonces es crucial. Pero bueno, eso Te era lo falta que quería que... el famoso faltan 5 para el peso. Faltan 5 para el peso. Es una ¿Cómo no me locura. pones el call to action? Me matás, Me me matás. matás. Me generas más dolor que lo que quiero generar con el anuncio.
Pero bueno, amigo, espectacular. Yo para mí nos queda esto de generar demanda contra procesar demanda. No sé si es contra, sería generarla y procesarla. Por Eso ahí es un para gran tema, que claro, porque estemos tenemos algunos dueños de clínicas que nos dicen, no, a mí me llegan 3.000 mensajes por mes. consultas y después Claro, pero no. ¿cuánto agendás? No, no logro que vayan a la clínica. Bueno, ahí hay un problema. Si estás teniendo ese problema, o sea, estás teniendo ciertas consultas y no está yendo gente al consultorio, probablemente Vas a en el necesitar ver el episodio que capítulo viene 3. Sí, 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 sí. vamos a estar ahí. Así que bueno amigo, te mando un abrazo grande y nos estaremos viendo la próxima. Abrazo, nos vemos. Nos vemos.